En el problema 6 nos están planteando lo siguiente. Dice, calcule los gramos de nitrógeno, en 900 gramos de anilina de fórmula, y me dan esta fórmula orgánica, ¿no? Entonces, además de la fórmula, me dan acá las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno en unidades de masa atómica. Entonces, fíjense, por sus conocimientos de enlace químico, ustedes saben que esta fórmula orgánica debe tener 6 átomos de carbono, ¿no? Como ustedes observan, hay que respetar los enlaces dobles. En la anilina tenemos esta estructura. Como ustedes ven, la anilina es un derivado del benceno y tiene acá un grupo amino, ¿no? Entonces saturamos con hidrógenos, así, de esta forma, saturamos con hidrógenos y podemos ver ya la fórmula desarrollada. De tal forma que lo que voy a hacer ahora es globalizar, ¿no? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, más 2 acá, 7 hidrógenos. Y luego tenemos un nitrógeno. Esta es la fórmula que corresponde a la anilina, es una fórmula global, pero ¿qué cosa voy a hacer ahora? Como es un compuesto químico, voy a calcular su masa molecular. Voy a calcular la masa molecular, voy a decir acá, 6 carbonos multiplicado por su masa atómica 12, más 7 hidrógenos multiplicados por su masa atómica 1, más un nitrógeno multiplicado por su masa atómica 14, ¿no? Como ustedes ven, en este caso tenemos 72, 84, 98. A ver, vamos a rectificar. 72, 79, más 14, 93. 93 unidades de masa atómica. Entonces, una vez que tenemos la masa molecular de la anilina, vamos a calcular los gramos de nitrógeno en 900 gramos de esa sustancia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos la masa molecular de la anilina, nos damos cuenta que de estas 93 UMAS, 14 le corresponden al nitrógeno. Entonces, yo puedo decir 93 gramos de anilina C6H7N contiene 14 gramos de nitrógeno. Entonces, ahí tenemos la proporción: 900 gramos de anilina, 900 gramos de C6H7N va a tener X gramos de nitrógeno. Acá tenemos los gramos de nitrógeno y acá serán gramos de nitrógeno también. Observen, ¿qué cosa es lo que tenemos en este caso? Si nosotros despejamos X, esta es una proporción, es una regla de 3, sería 14 por 900 dividido entre 93, ¿correcto? Al operar esto nos va a quedar precisamente la masa en gramos de nitrógeno que tiene la muestra. Yo les dejo esto como un ejercicio de cálculo mental que ustedes deben desarrollar. Bien, ahora veamos la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice, ¿qué masa tiene una molécula de tetróxido de dinitrógeno? Entonces, aquí hay un detalle interesante. Primero, que me están pidiendo masa, la respuesta debe estar en gramos. Segundo, que yo debo recordar las reglas de la formulación y la nomenclatura. Si a mí me dice tetróxido de dinitrógeno, tetróxido,
4 oxígenos, de dinitrógeno, 2 nitrógenos, ¿no? Este tetróxido de dinitrógeno debe tener su respectiva masa molecular, ¿no? ¿Cómo voy a calcular la masa molecular? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo 2 nitrógenos por su masa atómica, que es 14, hay que recordarlo, más 4 oxígenos por 16. La masa molecular va a ser igual que lo que tenemos acá. A ver, tenemos 28 más 64, esto es para llevarlo con orden. Aquí estamos observando que va a resultar 1292 unidades de masa atómica. Entonces fíjense, si yo quiero calcular la masa que tiene una molécula, podríamos utilizar la fórmula práctica, ¿no? Ustedes deben recordar la fórmula práctica. La masa sobre la masa molar va a ser igual al número de moléculas dividido entre el número de Avogadro. Entonces voy a reemplazar los datos que me han dado en el problema. De esta forma tendríamos cuál es la masa, esta es la incógnita, cuál es la masa de una molécula. Acá donde dice una molécula pones 1, pues, ¿sí? Una molécula, y la masa molar que corresponde al 92. Y el número de Avogadro, si nosotros hacemos un ajuste, tendríamos el número de Avogadro, lo redondeamos a 6 por 10 a la 23, y entonces me va a resultar que tengo 1,53 por 10 a la menos 22. 1,53 por 10 a la menos 22 gramos. Esta es la masa de una molécula de tetróxido de dinitrógeno. ¿Correcto? En el problema 8, finalmente vamos a leer este problemita, a ver qué cosa dice. ¿Cuántos electrones de valencia existen en 580 gramos de acetona? ¿No? Me dan la fórmula de la acetona, CH3COCH3. Mírenlo bien. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? En un primer paso, la fórmula de la acetona, 1, 2, 3 carbonos. Pongo acá C3. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 3, 6 hidrógenos y un oxígeno, ¿correcto? Una vez que tengo la fórmula global de la acetona, voy a recordar, miren, si ustedes recuerdan, el carbono pertenece al grupo 4A de la tabla periódica, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. El hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno es un anfígeno del 6A. Tiene 6 electrones de valencia. Entonces, una vez que hemos recordado esto, vamos a calcular el número de electrones de valencia por cada molécula de acetona. El número de electrones de valencia por cada molécula de acetona será, fíjense bien, 3 átomos de carbono por 4 electrones de valencia, más 6 átomos de hidrógeno por 1 electrón de valencia, más 1 átomo de oxígeno por 6 electrones de valencia. Si observamos con cuidado, aquí nos va a resultar 6 más 6, 12, más 12, 24 electrones de valencia por cada molécula. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de calcular el número de moléculas que hay en esta muestra, ¿correcto? Pero antes de eso, en el paso número 2, voy a calcular la masa molecular de la acetona. Entonces digo, 3 carbonos por su masa atómica, que es 12, más 6 hidrógenos por su masa atómica, que es 1, más un oxígeno por su masa atómica, que es 16, y entonces
lo que tengo acá es 36 más 6, 42 más 16, 58 unidades de masa atómica. Una vez que calculo la masa molecular, voy a aplicar la fórmula práctica para determinar primero el número de moléculas. Digo acá, paso número 3, hay que recordar esto: la masa dividida entre la masa molar va a ser igual al número de moléculas, dividido entre el número de Avogadro. Entonces fíjense, lo que tengo es lo siguiente: la masa de muestra es 580 gramos, voy a reemplazar, ¿correcto? Sobre la masa molecular que acabo de calcular, 58 gramos por mol. Y esto va a ser igual al número de moléculas dividido entre el número de Avogadro. Como ustedes ven, yo puedo calcular acá el número de moléculas, ¿no? Entonces, al operar, me va a quedar que el número de moléculas debe ser igual a 10 veces el número de Avogadro. Pero esa no es la respuesta, esa es la cantidad de moléculas. A mí lo que me están pidiendo son los electrones de valencia que hay en total en esta muestra. Entonces, finalmente digo en el paso número 4, voy a decir, el número de electrones de valencia que hay en la muestra va a ser igual al número de moléculas, que es 10 veces el número de Avogadro, por 24 electrones de valencia que tiene cada molécula, ¿no? Y finalmente, al operar, lo que me va a quedar es 240 veces el número de Avogadro. Esta será la cantidad de electrones de valencia en la muestra que me han planteado, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, primero hemos calculado los electrones de valencia en una molécula. Recuerden su teoría del enlace. Segundo, una vez que hemos calculado los electrones de valencia, calculamos la masa molecular en este caso de la acetona, hallamos el número de moléculas y finalmente multiplicamos el número de moléculas por la cantidad de electrones, obteniendo así el resultado final, 240 veces el número de Avogadro. Bien, espero haber aportado nuevamente en este tema de unidades químicas de masa parte 1.